El objetivo de las encuestas no son solo mostrar datos, sino crear narrativas y también anticipar hechos. Este año tenemos elecciones presidenciales y nuestro querido empresario boliviano Marcelo Claure, tan preocupado por su país, con tanto amor y con tanto dinero, hizo unas encuestas sobre los candidatos presidenciales. 3 encuestas en total. Pero antes de analizarlas, vamos a hacer una revisión de la historia reciente. Revisando la historia reciente. Soy nuevo en TikTok, así que tengan paciencia, por favor, yo no sé cómo se usa esta cosa. Ahora vayamos al 2020, que este caso es maravilloso, es increíble. Página 7 saca su última encuesta para las elecciones del 2020, poniendo en empate a Arce con un 27% y a Mesa también con un 27% y algo más, como dos figuras políticas que se enfrentarían en una segunda vuelta por justamente el empate, ¿no? Pero la realidad era muy, muy distinta. El gobierno de Yanine Áñez le restó mucha popularidad a la oposición. De hecho, había mucha crítica a la oposición por la corrupción, la malversación de fondos y el mal gobierno que había ejecutado Yanine Áñez. Llegó Camacho con un perfil también muy, muy potente que fraccionó también la candidatura única de Carlos Mesa, y de hecho Carlos Mesa justamente por eso también tenía un perfil muy bajo. Es decir, había menos posibilidades de que Carlos Mesa pueda consolidar un éxito en la primera vuelta, o sea, como ganando directamente. Y de hecho se veía un perfil mejor consolidado de Luis Arce Catacora. ¿Y qué pasó? Pues el 27% puro cuento, puro cuento. Fue tan preciso, página 7, que Luis Arce Catacora terminó ganando con más del 50%. Ahora sí vamos a hablar del tío Claure. Miren, las encuestas del tío Claure tuvieron muchas críticas. Hay personas muy profesionales en el tema de las encuestas que criticaron justamente a Marcelo Claure porque sus encuestas tenían muchas limitaciones en cuanto a la ciudadanía a la que abordaban a partir del voto, ¿no? Era una encuesta más enfocada en el voto urbano y además la metodología del todo no era muy clara. Habían como ciertas fallas, como ciertas imprecisiones que justamente estas personas le cuestionaron. Pero bueno, vayamos a la primera encuesta. La primera encuesta para mí fue como mucho más exploratoria. O sea, Marcelo Claure estaba explorando el universo de la oposición, identificando algunos liderazgos que podrían ser o conformar un bloque único, porque el objetivo de Marcelo Claure en ese entonces era buscar un perfil lo suficientemente fuerte que pueda enfrentar al MAS. Ya en la segunda encuesta se puede notar quizá más esos liderazgos. Y una sorpresa es que Andrónico Rodríguez está como candidato, ya no está Evo Morales porque le criticaron mucho que él participara de su primera encuesta. Y Arce, pues Arce no existe, o sea, nadie quiere Arce. Se ve también a Manfred Reyes Villa como un candidato que lidera a todo el conjunto de la oposición, y también el discurso y la narrativa sigue siendo esta búsqueda del candidato de oposición, que en esta segunda encuesta más bien se ve que no hay un único candidato, hay muchos candidatos, hay un montón de candidatos, ¿no? Un voto muy disperso. Ya en la tercera encuesta hay otra narrativa, es como que Marcelo Claure se rindió y dijo, miércoles, no hay un candidato, entonces voy a apelar a un discurso mucho mejor. Marcelo Claure en la tercera encuesta apela a que la oposición debe unirse, como ya, caramba, únanse, no ven que nos va a ganar el MAS. Y de hecho se muestra Andrónico Rodríguez como la primera figura política que podría ganar en primera vuelta, en primer lugar. Y esto generó mucha repercusión en el lado de la oposición, porque incluso estaban sumando los porcentajes, como si sumamos a Chis, si sumamos a Tuto, a Manfred, a Samuel, vamos a hacer la mayoría y podemos derrotar al MAS. No. Miren, los porcentajes de los candidatos no son sumatorios. La votación del electorado es muy dinámica, ¿ya? Pensar que la oposición, a partir de sumar los porcentajes en las encuestas, ya podría imaginar que es mayor al MAS, es un error, ¿ya? Son dinámicos. Y de hecho hay algo interesante. Andrónico Rodríguez todavía no ha confirmado que va a candidatear para la presidencia. En cuanto haya un candidato desde la izquierda, la dinámica de la votación podría cambiar y de hecho restarle bastante a la oposición dependiendo del contexto y dependiendo quién va a ser el perfil que va a candidatear desde la izquierda. Pero como decía, el discurso de Marcelo Claure está clarísimo. Marcelo Claure está apelando a la unidad y de hecho es interesante que muchas de las láminas que se han difundido con la encuesta principal, hay muchas láminas apelando bastante a que la oposición tendría posibilidades de ganarle al MAS. De hecho, hay medidas de cómo podrían ganarle, los perfiles, qué tipo de votantes tiene cada perfil, etcétera, etcétera, como apelando a que la oposición se una, pero además qué probabilidades tienen cada uno de ganarle a Andrónico y qué probabilidades hay de que en conjunto un voto más consolidado en un solo candidato de la oposición podría ganarle a Andrónico. De hecho, hay una lámina que dice, para 2/3 de los bolivianos, el cambio implica que se vaya el MAS. Discursos que tienen la encuesta de Marcelo Claure como muy directos, ¿no? Marcelo Claure quiere derrotar al MAS. Y de hecho hace lo mismo que pasó el 2019 y el 2020 con Página 7.
él apela al voto útil de la oposición, pero yo creo que lo hace de forma mucho más torpe, porque abiertamente se pelea con medio mundo en Twitter, abiertamente comparte información falsa, que ya he verificado algunas de sus publicaciones y son de contenido engañoso, ¿no? Y abiertamente va a polarizar también el discurso político, separando al país entre opositores y masistas, como si el país se dividiera solamente en dos. Su discurso es de polarización. Y miren, más allá de eso, el verdadero peligro de estas encuestas es que generan expectativas y sesgos que pueden ser peligrosos, no solamente para el proceso electoral, sino también para la democracia. Imagínate tú que una encuesta te dice que un partido está totalmente derrotado y que no tendría posibilidades de ganar en primera vuelta o en segunda vuelta, no sé, y que justamente el día de las elecciones ese partido tenga un voto mayor, gane en la primera vuelta y luego gane en segunda vuelta. ¿Tú no te enojarías un poco y manifestando que esto es un fraude, que nos han robado, que el órgano electoral es fraudulento, etcétera? ¿No podría generar esto un conflicto? ¿No crees que es peligroso justamente porque estas encuestas, varias de estas encuestas, no podrían ser coherentes con la realidad del contexto político? No sé. Miren, yo creo que las encuestas son muy importantes. En un proceso electoral siempre son importantes, pero ¿qué tan confiables son cuando detrás hay intereses tan directos y tan abiertamente dichos? No sé. ¿Tú qué opinas sobre esto?